Ahí está Y operando. cuando hay una sobrecarga, se desactiva este y se activa este para indicar que hay una falla y con este se apaga el motor. Muy bien, le pido que haga la siguiente prueba. Por favor, apriete su botón de arranque SA. Déjalo apretado. ¿Qué pasaría? Todo sigue funcionando. Y mientras haya una sobrecarga o esté disparada la sobrecarga, no debería de poder operar el motor. Entonces, Ok. resolvió particularmente el problema, pero no estaría resuelto por completo. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien. Regrésenos el control de la pantalla, si es tan amable. ¿Alguien más tiene alguna otra solución? Yo, profe. Adelante, por favor. La prueba de los circuitos es importante buscar no únicamente lo que debe de hacer el sistema, muchachos, sino también buscar otras condiciones que nos pudieran generar algún conflicto, algún mal funcionamiento. Adelante, echa a andar sus circuitos, tan amable. Bueno, aquí es el arranque. Arrancó, correcto. Paro y, bueno, la sobrecarga. Muy bien. Intente apretar el botón para demostrar que mientras haya una sobrecarga presente, no se energiza la bobina y no queda. Por lo tanto, usted eligió colocar su contacto de sobrecarga al inicio junto al botón de paro. ¿En qué? ¿En serie o en paralelo? En serio. En serie, muy bien. Y tenemos creo que me puso una lámpara, me puso una lámpara de más. En realidad había que quitar la lámpara de H3, porque el Es que está circuito la solo del... llevaría dos lámparas, la lámpara Ok. de H2 y la de H4. Muy bien, un comentario, detenga ahí su simulación. Debe de haber un lugar donde yo pueda insertar un texto. En la barra de dibujo, me parece, del lado izquierdo está la letra A. Tome una etiqueta y escriba motor operando. Y esta etiqueta colóquela ahí junto a H2. Y creo otra etiqueta que diga sobrecarga de motor. Y colóquela junto a H4. Y finalmente una que diga sistema habilitado. En H1. Y entonces su documentación pues ya va quedando todavía más entendible, más documentada, y ya sabríamos para qué es cada una de las lámparas. ¿Sale? Muy bien, pues su circuito es correcto, cumplió con lo que se pidió. Entonces ya nada más habría que quitar H3 y ese contacto de KM1 que nos quedó ahí de lo anterior. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien, gracias. Quiero ver el diagrama de otra persona, por favor. ¿Quién nos puede mostrar otro diagrama? Aunque sea similar al de su compañero. Yo, profesor. Por favor, si es tan amable. ¿Ya se Muy ve, profesor? bien. Sí, ahí se está viendo. Inicie su simulación si es tan amable. Active sus interruptores y haga su prueba de arranque y paro. ¿Correcto? Vuelva a arrancar una vez más y dispare su sobrecarga. Correcto. Usted colocó su contacto adelante del paralelo, entre el paralelo y la bobina, y obtuvimos la misma función. Entonces, de aquí podemos deducir también otro elemento que se presenta en los circuitos eléctricos, que se llama propiedad de conmutación.
Mientras yo tenga los mismos series y paralelos, no importa el orden en el que se presenten. Con su compañero teníamos el serie en la parte de arriba y en su propuesta colocó el serie después del paralelo, pero sigue cumpliendo con la lógica que se está pidiendo. Restablezca su sobrecarga, por favor. Y utilizando el diagrama de su compañera, les voy a hacer la siguiente pregunta a todos. Y necesito que piensen, reflexionen la respuesta que me van a dar. ¿Qué va a pasar cuando se aprieten simultáneamente el botón de arranque y el botón de paro? Es decir, alguien llega a su estación de arranque y paro de su motor y utilizando sus dos dedos de su mano derecha, aprieta simultáneamente SP y SA. Sin simularlo, es la petición, tienen que imaginárselo, es parte del ejercicio. Díganme, por favor, ¿qué va a pasar? ¿Se va a energizar el motor o no se va a energizar el motor? Si yo aprieto y mantengo los dos botones activados simultáneamente. No se va a activar el motor, no se activaría. ¿Por qué no se activaría el motor? Porque al final y al cabo el botón de apagado está abriendo el circuito. ¿Correcto? Su planteamiento es correcto. ¿Todos los demás entendió esta parte? Le pedimos, por favor, a su compañera, si es tan amable, en hacer la prueba. Active SP y SA. Dé clic ahí, muévase hacia otro lado, suelte el clic y ya se queda en ese estado, como si quedara permanente el botón. Todos inténtenlo en su circuito y debería de quedar así el circuito. Si lograron hacer este circuito de esta forma, tenemos un circuito con prioridad al paro, muchachos. Cuando se hace esta prueba de apretar simultáneamente los dos botones, tendríamos una consideración de prioridad al paro cuando se activen simultáneamente los dos botones. Les voy a pedir, por favor, como tarea, apunten por favor, que tienen que modificar este circuito para darle prioridad al arranque. ¿Qué quiere decir? Debe de apretarse el botón para arrancar y va a arrancar, apretar el botón de paro y debe de detenerse, pero cuando se aprieten simultáneamente los dos botones, tanto el de arranque como el de paro, debe de arrancar el motor y este circuito se le llama circuito de arranque y paro de un motor con prioridad al arranque. Aquí tendríamos una última situación, ¿cómo libero los botones? Si primero libero el botón de paro y después el de arranque, o primero el de arranque y después el de paro. Esas condiciones en realidad ya no nos interesan tanto dentro del circuito. En uno quedaría enclavado y en el otro se desenclavaría, pero ese ejercicio ya no lo vamos a ver. Finalmente, compañera, si es tan amable, arranque y pare su motor una vez más. Hay que restablecer el de correcto. Vuelva a arrancar. Dispare su sobrecarga. Intente arrancar de nuevo. No arranca porque está presente la sobrecarga. Restablezca su sobrecarga. Y finalmente arranque. Y pare. Muy bien, muchachos. Pues este es el circuito de arranque y paro con prioridad al paro. Profe, pero la lámpara de sobrecarga se tiene que encender cuando esté Presente la sobrecarga. Correcto. A ver, vamos a hacer esa prueba. Le pido por favor a su compañera que arranque el motor. Ahí está arrancado. Dispare su sobrecarga. Entonces, el contacto de sobrecarga no estaría correcto. Su contacto que iría en la lámpara de H3 tendría que ser normalmente cerrado. Cámbielo si es tan amable, detenga su simulación. Borre su contacto de F3 de la sobrecarga del lado derecho. Suprimir. Vamos a las librerías donde están los botones de sobrecarga que deben de estar en botones pulsadores. Ándele, al último a la derecha. Y vamos a utilizar un contacto normalmente que
abierto, porque el que tenía era el cerrado. Y abierto. Correcto. Lo coloca ahí en su lugar. Arrástrelo a la derecha para que quede ahí nodo con nodo. No, no es necesario hacer el nodo, nada más colóquelo ahí entre las líneas. Doble clic. ¿Y F qué? F3. Su compañera, creo que es FB. Ah, Es sí. edición del programa. Ok, ahí dele play a su simulación. Vamos a arrancar a energizar los circuitos. A arrancar el motor y dispare su sobrecarga. Y es correcto, ahí ya quedó la lámpara indicadora que nos hacía mención su compañero. Muchas gracias por la observación. Ahí quedó. ¿Algún otro comentario del circuito, muchachos? Había comentado que uno de los interruptores iba en paralelo, que De los, uno lo íbamos a colocar en serie y uno en paralelo. ¿Cómo sería la opción en paralelo? de los interruptores. ¿De qué interruptor me comenta? Termomagnético. Ok. No recuerdo la mención de momento. Ok, aprovechando el comentario de su compañera, pregunta, muchachos. ¿El relevador térmico de sobrecarga actúa de forma directa abriendo el circuito del motor o de forma indirecta? De forma indirecta, ¿no? ¿Por qué actúa de forma indirecta? ¿Cómo me podrían explicar eso? Porque si fuera de forma directa se cortaría en el circuito de fuerza las líneas. ¿Correcto? En este caso se está cortando, pero en el circuito de control. Por el corte de energía, pero en la bobina del relevador contactor. Muchas personas en vocacional, algunas tienen ahí un criterio pues confuso en ese sentido y creen que los térmicos de sobrecarga abren los circuitos en fuerza. Y el concepto es que no. Son un instrumento de medición, miden la corriente y miden la temperatura, por eso se llama termomagnético, y a través del ajuste de la corriente de disparo es que se abre el circuito en el diagrama de control y finalmente se abre el circuito porque se desconecta la bobina de KM1 para cortar la energía en el circuito. Entonces, otro punto muy importante del funcionamiento de un sistema. Repito, hay quien cree que se abre el circuito en el diagrama de fuerza. Un relevador térmico de sobrecarga no tiene la capacidad de abrir o cerrar un circuito directamente. Lo hace de forma indirecta a través de sus contactos auxiliares. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta del circuito, muchachos? Profe, Díganme. en las tres líneas, bueno, yo puse L1, L2 y L3, y en este tiene línea neutro y no afecta nada. Ok, no había visto eso en el diagrama. Observen, por favor, dentro de este diagrama, la alimentación del motor. ¿Quién me puede decir qué ve en la alimentación del motor de este diagrama? Pues hay una fase, un neutro y uno de protección. Entonces tendríamos línea, neutro y puesta a tierra. Y así es como se alimenta un motor eléctrico trifásico. No, tienen que ser las tres líneas, ¿no? Las tres líneas. Y tienen que ser líneas diferentes, porque si utilizamos las mismas líneas, pues no tenemos diferencia de potencial. Entonces le pedimos por favor a su compañera que detenga su simulación, que borre esos tres elementos en su alimentación del motor. Los de arriba L, N y P. Suprimir. Nos vamos a la fuente de alimentación, primer icono. Y es el tercer elemento, línea, línea, línea. Las tres L's. Ahí estamos. Colóquelo ahí en los nodos. Dele play a su simulación.
Y con eso tenemos 3 líneas. No había visto ese detalle. Gracias por el compañero que nos lo mencionó. Sale, ahí estaría correcto. Sale pues, todos viendo esos detallitos. Sí, profesor, por eso no se ve, no cambiaba de color mi motor. Ok, muy bien. Bueno, pues es su primer circuito. Digamos que estamos aprendiendo. Si tienen dudas o preguntas, también pueden ver, hay varios videos en internet sobre cada simu. Y si en la clase no se vio algún punto, algún tema, pues también pudieran auxiliarse de alguno de esos videos para ver cómo están. Comentario, hay muchos que tienen errores, defectos. Bueno, pues es importante su formación. Y para eso también les pedí el telesquemario. En el telesquemario pues, es un documento de un fabricante de equipo de material y pues viene mucho más revisado que algunos materiales en internet. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta, muchachos? Gracias, compañeros. Todo bien, profe. Si es tan amable en regresarnos. ¿Quién nos muestra su telesquemario, por favor? ¿Alguien ya tiene a disposición el telesquemario? Sí, profesor, yo te lo muestro. Si es tan amable, gracias. Ahí tenemos el telesquemario, muchachos. Le pido por favor a su compañera que vaya y busquemos en el índice. Los demás, por favor, tienen su telesquemario ahí a su disposición. ¿En qué tema viene el arranque y paro de un motor? ¿En el 2? En el 2, vamos por favor a la página 66. Ahí empezamos con la descripción de un motor asíncrono trifásico. Vaya por favor llevando su barra hacia abajo a una velocidad adecuada. Y ahí se van a aventar su mayoría de máquinas eléctricas 2, donde ven los principios de funcionamiento, sus características, la construcción de un motor de inducción trifásico tipo jaula de ardilla, varias de las formas que describen su funcionamiento, las curvas de un motor, que nuevamente todo eso ya lo vieron en un curso. Adelante, adelante, arranque de un motor y vean que tenemos la corriente de arranque, que es muy grande en un motor, más adelante lo vamos a cubrir. Y ahí empezamos a ver diagramas, muchachos. Un poco más abajo, si es tan amable. Y nos vamos a detener brevemente en ese diagrama que acabamos de ver. Un poquito más arriba, si es tan amable. ¿Quién me puede describir qué estamos viendo en ese diagrama, muchachos? Con lo que ya acabamos de ver en esta clase. ¿Cuántos relevadores contactores hay ahí? Hay 3 contactores. KM2, KM3 y KM1. ¿Todos ya? Sí. Sí, profe. Díganme, por favor, dónde está el interruptor disyuntor con protección por sobrecorriente. ¿Qué nombre tiene? F2. Q1. 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 Ese símbolo que están viendo como Q1 es un interruptor termomagnético de caja moldeada con capacidad de abrir el circuito y además de protección contra cortocircuito. Es ese símbolo que se ve con la forma de una I. Y el disyuntor son las cuchillas y la palanca es de media vuelta con el símbolo que se ve ahí como una Z invertida. Entonces una palanca que gira aproximadamente 90 grados y con eso abrimos y cerramos el circuito. Y si hay un cortocircuito, pues ese circuito se abre. ¿Cómo se llama el relevador térmico de sobrecarga, muchachos? F2. F2. Díganme, por favor, ¿cuántas puntas tiene este motor trifásico? Externas. Son 6 puntas. 6 puntas. 1, V1, W1.
U2, V2, W2. ¿Qué tipo de arranque tiene este motor, muchachos? ¿Qué dice ahí la etiqueta abajo? Estrella, Estrella. Entonces este motor va a arrancar en estrella y después va a pasar a triángulo. Hasta ahorita lo dejamos ahí, el diagrama nada más como mención. Y como ven, ya pueden empezar a leer diagramas eléctricos de fuerza de un sistema. Naturalmente, pues comprenderlos lleva el estudio, el análisis de cada uno y sus características. Continúa, por favor, compañera, si es tan amable, hacia abajo, hacia su siguiente diapositiva. Ahí tenemos curvas de funcionamiento. Ahí nos quedamos otro momentito en el diagrama. Y ese diagrama es de devanado por devanados partidos. Un poco más abajo, si es tan amable. Más. Arranque por resistencias, ya hubo ahí unos métodos de arranque. Continúa, por favor, hacia abajo. Por autotransformador. Más adelante vamos a ahondar en esos temas, muchachos. Ahorita la idea es darle un vistazo. Ahí tenemos otros diagramas de métodos de arranque por bobinados. Continúa hacia la parte de abajo. Muy bien, aquí ya son métodos de arranque, muchachos, y funcionamientos. Hasta ahí, señorita, si es tan amable, si hace la función inversa, irnos hacia arriba de su documento, hasta antes del capítulo 2, prácticamente vamos a ver el capítulo 1, si es tan amable. ¿Desde el inicio? Sí, prácticamente desde el inicio. ¿Por qué, muchachos? Porque en este capítulo 1 nos van a desarrollar los componentes, los elementos y los circuitos fundamentales. Entonces vaya dándole pausa ahí a su video. Continúa hacia abajo, por favor. Vamos a darle un vistazo rápido a este capítulo 1. Y ahí tenemos protección y conmutación. Adelante, continúa a una velocidad constante. Seccionamiento y entonces nos representan estos interruptores. Hasta ahí, por favor, tantito, un poquito más arriba. Y nos muestran los componentes físicos y nos muestran la simbología que se puede utilizar para algunos de estos elementos. Como observan, se ven algunas cuchillas y en algunos no se muestra particularmente los fusibles. También depende de la función de los componentes. Gracias. Continúa hacia abajo en el documento. Ahí tenemos componentes físicos, muchachos. Todos esos componentes, por favor, es importante que ustedes los vean, los conozcan, porque van a llegar a una planta y van a decir, bueno, pues este componente es este hace esta otra función. Es importante conocerlos. Adelante, por favor, si es tan amable. Hay que nos explican el cortocircuito, los fusibles, adelante. No solo fusibles normales, sino fusibles ya de uso industrial. Y ahí tenemos el diagrama de fuerza, dígame. Los que estaban arriba eran tipo europeo, los fusibles creo que le llaman así, los cuadraditos. Ajá. Tenemos varios tipos de fusibles, entre ellos algunos se denominan de tipo europeo. Y vean que aquí ya tenemos un diagrama de fuerza de un motor y que ahí tenemos dos elementos, tanto un interruptor termomagnético como un interruptor manual. El interruptor que ven del lado derecho sería el interruptor manual que me sirve para arrancar y parar el motor, KM1. Y arranqué para a través de la palanca que vemos ahí de giro, una perilla de color negra. Y Q1 sería el del lado izquierdo, donde tenemos el interruptor que cuando lo activamos pues nos da energía, cuando lo desactivamos abre el circuito y también detecta lo que es el cortocircuito. Continúa por favor hacia abajo. Protección por sobrecarga y ahí nos muestran en la foto algunos tipos de elementos térmicos de sobrecarga y aquí nos describen su funcionamiento. Continúa por favor. Ahí se hace el despiezado del elemento térmico de sobrecarga y sus curvas de operación y de disparo. Ahí nos detenemos un momentito en esos diagramas. Y aquí nos explican lo que son los diagramas para motores monofásicos, trifásicos
Y como ven ahí ya tenemos también los diagramas de fuerza de arranque, paro y enclave, con un botón pulsador y con un interruptor. Hacia abajo, por favor, si es tan amable. Ahí tenemos el diagrama de arranque y paro con fusibles. Adelante. Ahí vemos otro tipo de protección que son termistores en motores eléctricos que también nos sirven para detectar la temperatura, pero directamente en el cuerpo del motor. Y en caso de detectarse una sobretemperatura, pues se genera un disparo también y un paro del motor. Adelante, hacia abajo. Ahí ya vemos el diagrama de arranque y paro de un motor, pero este diagrama de arranque y paro tiene una característica. ¿Alguien me podría decir qué función tiene KM2 en este circuito de fuerza, muchachos? Invertir el giro. No. ¿Es un paro de En emergencias? No, tampoco. KM2 en este caso me permite saltarme la protección del térmico de sobrecarga. Hay aplicaciones donde el mero arranque de un motor por la corriente que consume puede generar un disparo falso, un disparo no adecuado al térmico de sobrecarga. Y entonces hacemos el arranque sin térmico de sobrecarga y una vez que ya arrancó el motor, entonces ya se conecta el térmico de sobrecarga. Es un puente, está puenteando el térmico de sobrecarga. ¿Sí se alcanza a entender, muchachos? Pero solamente para el arranque, ¿verdad? Va a estar operando ese relevador KM2 durante algunos segundos en lo que el motor termina de hacer su arranque, y normalmente el arranque de un motor pues no tarda más que algunos segundos, inclusive menos, muy pocos segundos, décimas o inclusive centésimas, en lo que es el transitorio de arranque, si lo quieren escuchar en términos de control un poquito más. Entonces, esa es la función de ese circuito, muchachos. Tengan cuidado porque a golpe de vista nos podemos confundir con una inversión de giro, que no es esa la función. Ahí en el diagrama de control vean que es un arranque y paro con enclave, pero además tenemos una bobina de temporizada. Más adelante vamos a ver timers para describir más a fondo ese tipo de circuitos. Le pido, compañeras, si es tan amable en continuar hacia el abajo. Ya nos van a empezar a describir temporizadores. Ahí está ahí, por favor, un momentito. Ahí dice relé de control y de medida de telemecánica. Muchachos, vamos a hablar de dos tipos de relevadores. Relevadores de fuerza o relevadores contactores y relevadores de control o relevadores auxiliares. ¿Cuál es la diferencia? Unos nos sirven para hacer control, los relevadores auxiliares o de control, y los otros nos sirven para operar cargas ya grandes, lo que serían motores, resistencias, iluminación, pero esos ya serían relevadores de fuerza, porque van a conducir y a manejar la corriente de una carga ya más grande. Entonces es importante empezar a mencionar la diferencia entre relevadores de control y relevadores contactores. Adelante, compañeras, si tan amable. Vamos bajando ahí en la pantalla. Él les describe la conmutación todo o nada, y llegamos a ese diagrama que le pediría que suba un poquito, y si es tan amable en darle zoom, a ver si lo podemos ver completo. Ese diagrama, muchachos, es el diagrama de un relevador electromagnético. Les pido por favor que lo revisen, que lo estudien, que lo analicen, y que en internet busquen algún otro diagrama de otro fabricante para describir los componentes, los elementos y el funcionamiento de un relevador contactor. Entonces, nada más les menciono algunos de los elementos más importantes. Todos son importantes. ¿Quién me puede decir dónde está la bobina? Abajo del resorte. Abajo del resorte, arriba del núcleo fijo. Correcto. ¿Quién me puede decir dónde están los contactos de fuerza?
casi al inicio, abajito hasta de la arriba, ¿no? carcasa del lado derecho. Por ahí están los contactos de fuerza. Ahí se ve poco, por eso les pido que busquen otro tipo de imágenes. Muy bien. Entonces, de un relevador nosotros buscamos sus contactos de fuerza, sus contactos de control y la bobina eléctrica. Todos los demás componentes pues, son eléctricos y mecánicos para el correcto funcionamiento del sistema. Igual la siguiente clase vamos a retomar el funcionamiento de un relevador para darle todavía mayor énfasis. Le pido por favor que continúe hacia la parte de abajo. Y ahí describen los componentes. Observen la foto que se ve ahí y vean la diferencia de tamaño de forma general entre los diferentes tipos de relevadores contactores que hay. Naturalmente no es lo mismo un relevador contactor para un motor de 1 HP que un relevador contactor para un motor de 250, de 500, de 600, de 1000 HP. Se pueden utilizar, pero son tecnologías diferentes. Continúe, por favor, hacia abajo. Necesito, muchachos, que lean el teleesquemario. Ahí tenemos otro tipo de elementos, algunos tipos de relevadores temporizados. Más adelante vamos a hablar de relevadores temporizados. Nos describen algunas fórmulas, algunos elementos. Ahí vemos bobinas, allá vemos algún rectificador de corriente directa. Comentario, hay relevadores de corriente alterna y hay relevadores de corriente directa. Adelante, continúe. Ella nos muestran algunos circuitos básicos para entender lo que es la operación. Continúe, continúe. Más diagramas de relevadores. También hay relevadores electrónicos, muchachos. Diagrama de fuerza, de arranque y paro de un motor. Algunas tablas. Nos muestran arranque y paro con algunos otros componentes, el disyuntor, el principio de funcionamiento. Nos muestran un arranque y paro. Adelante, adelante. Y nos muestran los disyuntores, lo que nos abre y cierra el circuito y detecta cortocircuito. Tablas para la selección de estos componentes. Comentario, la materia va más orientada a la parte de diseño de circuitos que a la selección de los componentes, pero podemos detenernos. Hasta ahí un momentito, por favor. Si se coloca en la parte media de esa diapositiva. Y ahí tenemos físicamente, muchachos, en la imagen, en el disyuntor motor magnético más contactor más relé térmico. Imagen superior de la esquina izquierda. El diagrama y el esquema físico de los componentes. De color azul está el interruptor disyuntor. En la parte de abajo tenemos el relevador contactor y en la parte inferior tenemos el relevador térmico de sobrecarga. Entonces ahí ya estamos viendo físicamente, muchachos, el equipo que conforma el arranque y paro de un motor junto con el diagrama de fuerza. Adelante, por favor, si es tan amable en continuar con la diapositiva. Lo que llaman disyuntor motor es igual a un guardamotor. Son cosas diferentes. Tendríamos que decir que son cosas diferentes y que tienen hasta cierto grado algunas funciones de más o de menos. Lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Sí, gracias. Ahí siguen desarrollando algunas fórmulas para establecer la selección de algunos componentes, fuentes de corriente directa, de alterna, variables.
Ya empiezan a hablar de variadores de frecuencia, que son otro tipo de componentes para poder operar motores eléctricos, componentes electrónicos. Continúe, por favor. Hasta ahí nos vamos a quedar por el momento. Le agradezco mucho, compañera, si es tan amable en regresarnos la pantalla. Muchachos, les voy a pedir, por favor, que lean esa parte introductoria del telesquemario para que desarrollen ustedes su conocimiento de lo que son los componentes y podamos hablar del funcionamiento de otro tipo de circuitos. Les comento, está por terminar la sesión de Zoom.